Estamos de vuelta en otro episodio del podcast y hoy tengo a un primo mío, es Francisco Portilla. Hola, gracias Claudia por permitirle a la psicología deportiva darle este espacio importante que en la parte mental siempre está como un tabú ahí escondido dentro del deporte, pero nada, gracias y súper honrado de estar aquí. Empecemos. Con todo, vamos. Realmente vengo siguiendo tu página, tu trabajo, veo todo lo que posteas porque me parece muy interesante. Obviamente, cuando yo empecé este camino de introspección, de entenderme, porque pasé unos altos y bajos súper grandes en mi vida, empecé por el tema de la mente y empecé con mindfulness. Entonces, cuando empecé a ver lo que tú hacías, sí me interesó un montón saber qué rama de la psicología es la que tú practicas. A ver, lo que se utiliza en el deporte y la rama de la psicología deportiva es la cognitivo-conductual. Vas directo al problema, vas directo a la situación, alrededor de eso después saldrán más cosas y Ajá. obviamente las trabajas. ¿Qué es? Es potenciar o generar herramientas mentales en el deportista para mejorar el rendimiento deportivo y alcanzar el máximo posible del mismo deportista. No quiere Ya. decir que porque tengas psicólogo deportivo vas a ser mejor o peor. Lo que sí es una ayuda a que puedas sacar lo mejor que tú puedas hacer dentro de tu rendimiento para que los procesos mentales estén completamente finos y a puntos. Y los que Claro, no tienes, alineados. generarlos. Exacto. O sea, esto tiene un impacto súper grande en los deportistas porque la mente puede jugarte a favor o en contra. Totalmente, o sea, 100%. La cabeza, yo siempre les digo, ¿cómo le ves a una computadora? ¿Le ves por partes o le ves Ujú, como un todo? El cuerpo y ujú. la cabeza es un todo, entonces si la cabeza está limpia, el cuerpo sale. El cuerpo es la herramienta de la cabeza. Entonces, Sí. si tú sabes utilizar los procesos mentales y las variables que están dentro del deporte, Ujú. porque cada deporte es distinto, entonces hay ciertos procesos que también cambian dependiendo del deporte y ciertas variables también. Entonces, Claro. si está a punto tu cabeza y tienes un mal día, vas a poder utilizar estas herramientas que la psicología deportiva te brinda y puedes sacar Ujú. un día positivo. Tal vez no llegues a tu 100%, pero subir, poniéndolo en porcentaje, si estás dando un 60, poder subir a un 80%, a un 85% y es un golazo. Entonces, Claro, es un montón. básicamente eso es lo que ayudamos los psicólogos deportivos. ¿Y qué tanto de todo esto, del acompañamiento y demás, utiliza mindfulness en tu práctica? O sea, ¿qué tanto es? 100%, pero yo no le digo mindfulness, Ujú, pero es 100%. ¿Por qué? Porque el mindfulness directamente es estar presente, si no me ujú, equivoco. Estar ujú, presente, estar ujú, consciente de lo que tú estás haciendo. Mi programa lleva justamente y exactamente a hacer eso. Si tú estás consciente y estás presente utilizando todo lo que, toda tu estructura deportiva, lo que estás aprendiendo con el entrenador, con el preparador físico, con el cuerpo técnico, si es que es en un equipo, si es que es igual, no tienes ujú, un deporte individual, pero tienes un cuerpo técnico al lado. ujú, Lo que ayuda el estar presente es que puedas conectar con las ejecuciones de acciones ujú, deportivas y las soluciones de posibles problemas o las soluciones de los problemas en los que te estás encontrando. Entonces, ujú. básicamente es estar consciente de todo lo que tú haces y presente, sino que ya pasó y que no afecte Ujú. lo que va a pasar, porque no existe. No Claro. existe lo que ya pasó en el presente y no Ajá, existe lo que va a pasar claro. en el futuro. Entonces, es justamente eso, es estar presente, es estar consciente y hacer que las cosas pasen para generar el resultado y conseguir el objetivo que tú quieres. Me parece genial porque una cosa que yo he visto en mi línea de trabajo es que cuando empiezas a hablar de cosas muy técnicas como mindfulness, y eso que mindfulness ahora es súper conocida, pero hace unos años era, no había mucha gente que creía en eso porque es como sentarse a respirar y estar consciente, es como, Ujú, ¿para qué? O sea, guay. sí. Ahora ya hay, científicamente está comprobado que sirve, que funciona y que existe y que es válido. Pero, por ejemplo, en mis clases, cuando yo doy ciertas clases de breathwork, yo les hago algunas meditaciones y entrenamientos que no les digo exactamente, esta es mindfulness, esta es Zen meditation, esta es no sé qué, pero la están haciendo. Y cuando quitas ese tabú del nombre y de la teoría detrás de eso, y la gente lo practica, se da cuenta que es más simple de lo que parece. O sea, realmente es simplemente estar presente y es Sí. tan simple y es tan life changing porque el que estés presente te quita justamente lo que decías del estrés del pasado y del futuro y solamente estás aquí. Y si te das cuenta aquí, solamente lo que tienes es lo que está pasando en este momento y tienes a ti, a tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tienes que hacer como un check-in y un balance de lo que está pasando. Sí, Entonces, justamente. es, es, es súper simple y a veces como estamos acostumbrados a que las cosas sean tan cuesta arriba y
que siempre algo esté mal. Nos cuesta creer que algo pueda ser tan simple y nos pueda quitar tanta ansiedad, tanto estrés o tanta preocupación, y que la mente pueda estar en paz y que podamos estar en paz. Sí, Entonces, creo que sí hay esa percepción de la gente de que nada, no funciona, pero no puede ser tan simple. yo creo que ahora menos en cuestión a la pandemia nos ayudó bastante a las personas que trabajamos con salud mental, Ujú. en que cualquier plus sume, cualquier cosa nos dé esa tranquilidad. Ahora, gracias a la pandemia, mi trabajo tomó mucho mayor fuerza Ujú. porque desestructuró a un montón de deportistas, desestructuró a un montón de personas. Claro. Entonces, de trabajar con niños, pasé en 6 meses a trabajar con adolescentes y adultos, que fue un golazo para mi programa. Y es justo eso, es tratar de ayudarles con técnicas, tanto como mencionabas, de la respiración, Ujú. con el estar presente, entrenarle al cerebro para estar consciente y presente. Justamente eso es lo que se trata mi programa. Entonces, que a la final, si le damos un tecnicismo, es mindfulness, que es un área Ujú. chiquita de lo que yo hago, que de Claro. esa área chiquita de lo que yo hago es algo bastante importante dentro del rendimiento deportivo. Claro, es Entonces, que además todo está conectado. O sí, sea, todo está conectado, porque si no duermes bien, si estás con algún problema, si estás, o sea, todo ese tipo de cosas en tu subconsciente y en la mente es como tener un auto parqueado y estar pagando todos los meses de ese parqueadero. Y sí, no le ves, pero igual te está quitando plata, te está quitando energía, te está preocupando. Y ahora como profe de breathwork, tengo que preguntar, ¿qué tanta o qué tan relacionada está la respiración con tu práctica? ¿Tienes alguna cosa, algo que expliques? 100%, yo lo practico, lo hago, Ujú. o sea, aparte de yo hacerlo, a ver, ¿cómo le di la forma de la respiración? Ujú. El yoga, saqué del Vinyasa Yoga, el saber Ya. respirar y el saber conectar por unos temas de ansiedad personales, Ujú. y me di cuenta de que bajan los niveles de ansiedad y conectas más con el pensamiento. Entonces, una vez que estuve en mi especialización en Argentina, preparándome para ser psicólogo deportivo, Ujú. mis diferentes profesores nos explicaron que saber respirar era importante, pero que claro, que cada uno tiene que darle su propio toque. Entonces yo a la final ya tenía la experiencia del Vinyasa Yoga, lo cual Ujú. empecé a generar una técnica. Ahora, Ujú. la técnica dentro de mi trabajo perdió un poco de fuerza, pero sí la técnica de respiración, la técnica del Vinyasa Yoga, pero no Ujú. la técnica de respiración. Por ejemplo, Ujú. está ansioso, cuando uno está nervioso, cuando las personas están con muchos problemas, nos olvidamos de respirar y de oxigenizar, Oxigenar. gracias, oxigenar la sangre y el cerebro. Ajá. Y una Ujú. vez que uno genera la oxigenación dentro de la cabeza y dentro del cuerpo, el pensamiento toma mucha mayor claridad y Ujú. eso es mucho más fácil, bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de estrés. En mi trabajo existe mucha presión hacia mis atletas, entonces Claro. por el mismo factor que tienen que en muchos casos de entregar resultados. Entonces es justamente las técnicas de respiración ayudan a conectar mejor con el pensamiento, que el cuerpo y la cabeza se conecten, que Claro, haya mayor fluidez. Científicamente hay mayor oxigenación, subes los niveles de confianza a través del pensamiento también, entonces es mucho más fácil conectar. Yo lo utilizo todos los días. Por ejemplo, dentro de la competencia y dentro de las diferentes técnicas que tengo, es 100% con el pensamiento. Perdón, con la respiración, sí. no, y eso es genial, me encanta porque de todas las personas que he entrevistado, creo que eres el que más utiliza breathwork, así que, y que seas familia, además, I'm like, pero Y la utilizo literal. yo personalmente, o sea, por ejemplo, antes de tener una entrevista, por ejemplo, ahora, Ujú. antes de competir, porque también compito, Ujú. antes de tener un nuevo deportista, que no es como para calmar simplemente la ansiedad, sino para conectarme con lo que yo quiero hacer. Es que la respiración es algo que es automático, pero tenemos totalmente el control. Y el momento que entiendes que con ese control que tienes de la respiración puedes cambiar de tu estado de estrés a un estado más de relax, o puedes inclusive encontrar lo que en el breathwork llamamos el estado de flow, que es ese estado de alerta calmada. Ujú. Porque no hay que, o sea, ahora se habla mucho del estado de fight or flight y del sistema nervioso simpático y parasimpático, y en mi rama de trabajo oigo mucho que hay que aprender a respirar para salir del sistema nervioso simpático, del fight or flight y encontrar la calma. Y no es así. O sea, hay que entender que
hay que encontrar un balance y hay que entender la conexión con el cuerpo y cuándo es necesario. O sea, por ejemplo, si en tu caso, los deportistas necesitan estar en ese fight or flight, necesitan entrar en ese lado de visión de túnel, de poder pensar, de estar alerta, de que las funciones del cuerpo no estén en digerir algo o en la calma o estar conversando placenteramente. Porque inclusive cuando respiramos y cambiamos de estado y estamos en el sistema nervioso parasimpático, que es de rest and digest, de descanso, de digerir, nuestro tono de voz cambia, la forma en que nuestra cara se ve, o sea, los músculos de la cara, los ojos, ven otras cosas, prestas atención a otros detalles. Entonces, eso también nos sirve en el día a día. O sea, la gente normal que no practica ningún deporte, que digamos que estás en tu trabajo normal, necesitas estar en ese fight or flight a veces. Estás en una reunión, estás en una entrevista, estás en una llamada telefónica, estás resolviendo un problema. Necesitas tener esa concentración, esa alerta para poder prestar atención a todas las variables y estar tomando las mejores decisiones y decisiones rápido. Entonces, hay que entender cuándo sí, cuándo no, y poder salir y entrar de esos estados y ser conscientes, pero eso está conectando con el cuerpo. Y a través de la respiración, yo siempre digo, uno conecta con el cuerpo a través de la respiración. Sí, justamente. O sea, todo lo que acabas de decir, básicamente, lo que me gustó bastante es entrar con esa visión de túnel. Eso es lo que nosotros bastante practicamos con los deportistas, porque para que no estén dispersos y puedan, incluso, como te digo, con otras diferentes herramientas, como por ejemplo el Ujú, autodiálogo ujú, y la mentalización, visualización y un poco de más cosas, conectar con lo que uno quiere hacer dentro de la cancha sin dispersar la atención y sin llevarle a pensar en diferentes cosas, sino en lo que uno quiere hacer. Y la respiración es bastante importante dentro de mi programa porque tú les ves a mis deportistas antes de entrar a la cancha, desde el más amateur hasta el más profesional, todos ujú, tienen esa respiración controlada que les ayuda a ujú, bajar y a controlar las diferentes partes, tanto mentales como fisiológicas del cuerpo, para ujú, entrar calmados, dependiendo también el deporte. Te puedo hablar de equitación, por ejemplo. Entran ujú. mucho más calmados, más seguros, más tranquilos. En el tenis tienes que entrar más prendido, en el fútbol muchísimo más prendido, pero no quiere decir que no vamos a respirar para entrar prendidos, ¿se entiende? Claro, O sea, claro. la técnica de respiración te puede ayudar con las otras diferentes técnicas para entrar al 2000% prendido, conectado, Ujú, eufórico, pero siempre conectado con lo que vas a hacer, como muy tranquilo, muy pasivo, pero a la ujú. vez igual al 100% conectado para saber lo que vas a hacer. Entonces, no quiere decir que solo lo utiliza para calmarme y ponerme en un estado zen, sino para Ajá. conectarme con lo que yo quiero hacer. Claro, y además si vemos desde el lado de que cada emoción y cada estado tiene un patrón de respiración, ya normalmente, o sea, todos tenemos eso. Entonces, si es que necesitas adecuar o adaptar o cambiar ese estado, solamente cambias tu respiración y ya te ayuda a que el resto acompañe. Porque a veces es muy difícil decir, ok, estoy medio estresado, voy a bajar los decibeles. No funciona así. O sea, físicamente no funciona así. La mente necesita más práctica que solamente decirse a uno mismo. Necesitas que algo más acompañe. Entonces, ok, Exacto. te ayuda a levantarte y tal vez mover un poco el cuerpo y además respirar de una forma diferente. Entonces, ya al salir de esa zona de confort, de cambiar lo que estás haciendo y cómo estás respirando, cambia un montón tu mentalidad y vas cambiando diferentes. Es como un efecto dominó. Sí, Entonces, justamente. es súper bacán. Sí, ¿Y siempre. qué tanta importancia se le da ahora al entrenamiento psicológico en el deporte? A ver, es difícil decir mucha o poca o nada. O sea, te pregunto esto porque comúnmente vemos que la salud mental siempre es como la última rueda del coche. Siempre preferimos comprarnos cualquier cosa, salir a comer, hacer mil cosas, sentarnos a ver horas de Netflix o whatever, antes de tomarnos un rato para cuidar nuestra salud mental. Y a mí me parece que es algo que deberíamos hacer todos los días, sin decir con esto que tengamos que tomarnos 5 horas todos los días para la salud mental. Pero por lo general, cuando uno está entrenando, uno le da prioridad, por lo menos de lo que yo he visto, a muchas otras cosas y no sé qué tanto hoy con tu trabajo sí se le esté priorizando y sí se lo esté considerando. Tal vez para alguna gente sea algo, no sé, básico y para otras se estén enterando ahora. Se está empezando a cambiar bastante. O sea, la ventaja mía, por suerte, Ujú, fue que no solo los estudios y la especialización, sino también el haber estado ahí, el haber visto que diferentes problemas mentales, ambientales, te van aislando a veces de tus objetivos. Entonces, para mí fue muy importante cuando
no llegué a hacer deportivamente lo que siempre quise hacer, el saber por qué. Entonces, cuando me di cuenta por qué y de la nada estudié psicología, empecé a ver que en mis etapas formativas no hubo una estructura psicológica estable. Entonces, dentro de eso, al haber llegado acá y cambiar un poco el chip de la gente, de que esto es necesario. ¿Por qué? Porque directamente, mi trabajo va directamente al rendimiento deportivo, sin topar el ganar o el perder, sino cómo tú puedes mejorar desde ti mismo para ser mejor que el día de ayer, que la semana, que el mes pasado, que el año pasado. Entonces, una vez que uno entra en esa estructura, empieza a lograr los diferentes objetivos para alcanzar las metas que tienen mis deportistas dentro del deporte. Entonces, ha sido un cambio bastante importante porque yo llegué en el 2019 con 0 deportistas y poco a poco consiguiendo resultados positivos con los deportistas, viendo las diferentes mejorías dentro de sus procesos, se ha ido cambiando, pero todavía no es algo tan aceptado. Algo que nos ha ayudado bastante ahora en general a nivel nacional es el psicólogo deportivo que está en la selección del Ecuador con Alfaro. Con Alfaro trabaja un psicólogo deportivo especializado, creo que bueno, no sé dónde se especializó, pero trabajaba en Boca. Entonces, ese tipo de cositas, bueno, que no son cositas, es algo bien importante, se están viendo en la selección, está tomando forma la mentalidad de los deportistas. No es lo mismo nuestra selección hace un año que la selección que tenemos hoy. Y eso también ayuda a psicólogos deportivos que estamos en un escaloncito, en unos 5 escaloncitos más abajo, a poder tener forma y empezar a ayudarles a los deportistas profesionales, amateurs, que necesitan y que requieren una mejora para alcanzar sus objetivos. Entonces, está tomando forma, no te digo que es una batalla ganada, porque no necesariamente. También hay un tema de que lo que siempre digo, es un dicho medio vulgar, pero siempre apunta, es cada gallo a su gallinero. Yo tuve psicólogos deportivos de joven y he visto bastantes psicólogos deportivos que dicen ser psicólogos deportivos, pero no tienen la especialización. Entonces, eso yo estoy en contra, la verdad, porque no tienen el manejo profesional para saber cómo se debe trabajar con un deportista. Y si trabajas con un deportista de élite, él va a necesitar un apoyo muchísimo más a profundidad en cuanto a que el deporte sea 100% manejado por el profesional que le está ayudando. Entonces, eso es un poco el tema también que es complejo dentro del Ecuador, porque tampoco hay la especialización. Entonces, ahora hay más gente involucrada con esto, hay más personas que están yendo a especializar afuera, a especializarse en psicología deportiva, y espero que todo cambie porque tenemos la materia prima, solo nos hace falta un poco el creernos. Bueno, y con todos los resultados que hemos tenido en los últimos años en el deporte, como Ecuador, como país, yo creo que eso también ha sido un cambio muy grande, porque antes, para empezar, no había el mismo apoyo que hay ahora. No había la cantidad de fans para ciertos deportes que han existido y que ahora tienen ya seguidores y más gente que cree en eso. Y además hay más, por ejemplo, el mismo tema de Carapaz, por ejemplo. Ahora hay muchos jóvenes, muchos chicos, muchas chicas que están empezando a entrenar y ya se toman en serio y lo ven como una posibilidad. Y eso por decirte un ejemplo de muchos otros que hay ahora y que salen además de lugares del Ecuador que a veces ni siquiera los escuchamos comúnmente, de historias súper trágicas y que ahora da pie a que los chicos y chicas crean y sepan que pueden. Y también motiva a la gente que también no se ha movido nunca a moverse, which is really good. Sí, obvio, que ayuda un Y montón. ahora, algo que quiero saber es, no sé qué opinas, porque a mí me parece que nosotros somos de una cultura de que creemos que la mente es la que manda y la que rige y a la que tenemos que hacerle caso. Y lo que diga la mente es lo que se hace. Pero en el tema de lo que yo trabajo, de breathwork, yoga, de introspección, se entiende y ahora yo lo entiendo personalmente porque, como te dije antes, cuando yo empecé este camino, empecé para entenderme, porque yo era un caos y tenía una montaña rusa de emociones, de pensamientos y me metí en cada lío en mi pequeña juventud, porque literal era como, oh, hagamos esto, ok, dale, y listo. Y nunca pensé que no todo lo que dice mi mente tengo que hacerlo. Sí, exactamente. Entonces, el tema es el control mental. El control de la mente te controla a ti.
O sea, la mente es un instrumento o de ley hay que hacerle caso en todo lo que diga y No, no, para sigamos. nada. Desde un punto psicodeportivo te puedo decir, te puedo responder esa pregunta. No, ¿por qué? Porque nosotros somos 85, bueno, por ponerle un porcentaje, 85% subconsciente. Entonces, todos nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestros problemas, tanto de Ujú, la niñez y de la adolescencia, se quedan guardados ahí. ujú, ¿Cómo le vamos a hacer caso a una persona a una parte de nuestra cabeza, de nuestra mentalidad, que no tiene control, es algo bastante primitivo y ahí es donde se altera dentro del deporte? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vas a competir y ujú, te empiezan a atacar todos estos pensamientos de inseguridad. ¿Será que puedo? Ojalá no me caiga, ojalá no me pateen, ojalá no me jale el penal, ojalá no falle tantas bolas, ojalá no pueda, ojalá no me rehúse el caballo. Entonces, nos encontramos frente a la inseguridad que tiene mi cabeza. ¿Cómo le ujú, voy a hacer caso frente a todo lo que me dicta el deporte, que es lo contrario? Necesito seguridad, confianza, tranquilidad. ujú. Entonces, si yo le hago caso a mi cabeza, que es lo que pasa, y no todos mis deportistas, por algo trabajo, por suerte, no lo Ajá. pueden controlar. Esto les pasa, como te digo, a personas profesionales y amateurs, de élite, mundiales, a todos. ¿Por qué? Porque no hay un sistema educado para poder controlar la parte subconsciente. Entonces, Ujú, ¿qué pasa con el 15% que puede controlar, que no esté entrenado para controlar la parte primitiva nuestra y ujú, nuestras inseguridades, complejos y problemas que tenemos guardados, que todos ujú, tenemos? No hace ni más ni menos del tener o el no tener, solo que hay muchos y pocos deportistas que sí pueden controlar, muchos y pocos con ujú, psicólogos deportivos o de forma empírica 100% de ellos mismos. Entonces, ujú, para darte cuatro ejemplos: Messi, Ronaldo, Nadal y, bueno, pongámosle cinco: Tiger Woods y Federer. Son ujú, deportistas que la tienen clarísimo, que saben competir, que saben estar presente, que saben manejar este tipo de problemas. Si ellos se ujú, ponen a pensar en que no lo pueden hacer, no llegarían a ser quienes fueron. ujú, Se sujetan a la parte donde tienen ese 15% de claridad, el estar presente. No ujú, se adelantan a algo que no han pasado, entonces están presentes. Eso es importantísimo dentro del deporte. Cómo saber manejarlo a la parte subconsciente, cómo saber manejarla a la parte mental, que no tenemos control. ¿Por qué? Porque en momentos de ansiedad, en momentos de presión, en momentos de incertidumbre, ahí es donde va a entrar el subconsciente por un ujú. mecanismo de defensa, justamente dentro de nuestra mente. Entonces, es bastante importante el saber cómo controlarle a nuestra cabeza. No es que tenemos que hacerle caso. Si le hacemos caso, no nos levantamos a trabajar. Si le hacemos caso, Todo es una tragedia. exacto, pasaríamos comiendo dulces. O sea, te pongo ejemplos. Claro. Sí. Si le haríamos caso, muchos deportistas míos no se levantarían a entrenar a las 5 de la mañana. Si le haríamos caso, no todos podrían hacer doble jornada y complemento y venir a mis consultas y trabajar la parte mental. Entonces, no hay cómo hacerle caso a todo lo que dice la mente. Claro, lamentablemente en nuestra cultura no tenemos eso, no tenemos ese conocimiento, o sea, solamente nacemos y crecemos y seguimos. No Ujú. hay ese aprendizaje que tal vez sí la respiración, la meditación o simplemente el aprender, que es algo súper rápido y corto. O sea, ahora yo me doy cuenta y lo practico todo el tiempo, pero esto no es algo que yo tenía hace unos años y que sí me jodía y me jugaba en contra, porque yo hacía lo que decía mi mente, chuta, hoy día mi mente está así, sí, meditaba y trataba y todo, y bueno, ya estoy más tranquilita, pero that's it, o sea, no tenía un control mental. Ahora me doy cuenta que hay cosas que hago que digo, ah, yo vi esto cuando era chiquita, o mi nono hacía esto. Y no es pensar que está mal, simplemente que uno aprende comportamientos y cosas que vio de chico, que aprendió en algún momento y Exacto. funciona desde ahí. Pero no quiere decir que eso tenga que ser como uno funciona siempre, sino que yo puedo ahora revisarlo, quedarme con lo que me sirve y empezar a funcionar diferente, empezar Sí. a proyectarme diferente. Entonces, eso ha sido un game changer. Y en el tema de control mental,
En el deporte, ¿cuáles son las ramas o en qué nomás trabajas tú? Supongo que es tomar decisiones, el manejo de los nervios de ley. Una cosa que se habla muchísimo con la gente que hace deporte es la motivación, porque no es que todos los días vamos a tener la misma motivación para levantarnos y entrenar. Eso lo aprendí hace un par de años. Sí. Literal, o sea, yo antes entrenaba, me acuerdo que entrenaba un par de veces a la semana y siempre me encantó, pero siendo madre, trabajando y haciendo mil cosas, es como, hoy día ya no Claro. pude, no importa. Y luego resulta que tenía un tema del corazón y entrenaba, ponte 2 o 3 días a la semana y luego no entrenaba 2 semanas. Y luego entrenaba otros 2 días y luego no, y me empecé a colapsar y además estaba comiendo vegano y no ha sido de comer así para mí. Entonces empecé a colapsar y me dijo, no puedes tenerle a tu corazón en ese cambio. Y sí, pero, pero es que no me dan ganas todo el tiempo. Y luego entendí que no es, no depende de las ganas o de que se me ocurra, sino como lo veo como lavarse los dientes o como comer. O sea, es algo que me hace bien y lo hago. Pero ¿cómo manejas eso? ¿Cómo son los campos en los que tú trabajas, los deportistas, qué nomás tienen que tener, cuáles son las variables que trabajan contigo? A ver, las herramientas mías son súper generales, Ujú, pero se hacen específicas dependiendo del deporte y dependiendo también la personalidad. O sea, por ejemplo, aquí hay todo. Aquí varía el deporte, si es un deporte, tanto las variables de ese deporte como si el deporte es individual o colectivo. El tipo de personalidad, el tipo de ambiente en el que se encuentra, también varían bastante. Entonces ahí es donde te puedo decir todas las herramientas que ocupo, pero el conocimiento de esto es básico para que las herramientas tengan y den forma dentro del deportista. Por ejemplo, como te decía, utilizo bastante la respiración, la visualización y el autodiálogo para generar justo todos estos procesos mentales y ayudarles a los deportistas a que estén claros. Entonces, por ejemplo, ujú, dentro del autodiálogo hay diferentes tipos de autodiálogo. Hay un autodiálogo positivo te ayuda a subir los niveles de motivación, te ayuda a subir los niveles de confianza, que los deportistas estén 100% conscientes de cómo manejar sus procesos químicos dentro del cerebro, porque eso es importante. Cuando ujú, pensamos, segregamos químicos y en ujú, momentos de presión segregamos químicos. Si nosotros los canalizamos bien, pueden ser químicos positivos. Entonces, eso también le relaja al cuerpo y le ayuda al cuerpo. No voy a hablar de cuáles específicamente para ujú, no entrar, pero eso es bastante importante porque si nosotros químicamente generamos con el pensamiento respuestas de ansiedad o de estrés, es lógico que podemos hacer lo contrario. Entonces, justamente mi programa se basa en eso para ayudarles a los deportistas mediante el pensamiento a segregar químicos positivos y que el estrés, la presión y la ansiedad no les coma dentro del cuerpo, porque si el químico negativo entra al cuerpo, te contrae los músculos, te altera fisiológicamente, hay diferentes procesos. Entonces, pierdes claridad mental también, claro. ajá, exacto. Entonces, si el cuerpo y la cabeza no se sienten bien, es difícil rendir al 100%. Entonces, con el pensamiento modulamos también la conducta. Entonces, el autodiálogo positivo, las órdenes directas para no dejarle a la inseguridad, al estrés, a la ansiedad que tomen forma dentro de mi cuerpo, y la mentalización, que es básicamente el camino de lo que quiero hacer dentro de la cancha, del camino que quiero hacer dentro de la competencia, del camino que quiero tener objetivamente para controlar las cosas que yo quiero lograr. Es difícil, ¿no? Es Ujú, difícil hacerlo ujú, todo, se habla como muy puntual y muy fácil, por eso es un entrenamiento mental. ujú, Entonces, básicamente esa es la base de mi programa, la respiración, el autodiálogo en general ujú, y la visualización. Con eso ayudas a entrenar ciertas variables, incluso las mismas variables deportivas no son en ocasiones no son las mismas, porque hay ujú, veces que te encuentras con otro contrincante al frente, con otra pista de equitación, con otro equipo, ujú, con diferentes cosas alrededor. Entonces, eso es lo chévere también de la psicología del deporte, que no solo es de la misma forma, sino va evolucionando, va cambiando por el mismo hecho de que en la competencia y la persona y el deportista que fuiste hoy es difícil o no es tan lineal el llegar a ser de la misma forma si eres positivo y lo mismo negativamente. Entonces ahí es la parte chévere del entrenamiento mental. Esa es la parte que más me gusta, trabajar sobre el rendimiento utilizando todos estos procesos para ujú. estabilizar el rendimiento deportivo y que los deportistas, como tú dices, se sientan motivados en los días difíciles
y saquen los días difíciles, tanto en entrenamientos como en competencia, para complementarse mejor y poder tener mayor fortaleza mental y su rendimiento deportivo se establezca. Y de todo lo que tú me dices, lo que me da a entender es que literal aprenden a salir de su zona de confort y a estar en paz en eso. Y más que en paz, a manejar, Ajá. a saber cómo darle la vuelta a esa situación compleja, porque el deporte es salir todo el tiempo de tu zona de confort. Ujú, O sea, tanto en los entrenamientos como en las competencias. No ujú. el entrenamiento y no es igual a la competencia, está mal guiado cuando te dicen, sí, ¿sabes qué? Sí, tómalo como un entrenamiento. Te vistes diferente para la competencia, desde ahí comenzamos todo el proceso Mental y de práctico. diferenciación, o sea, todo lo que te Ajá. genera emoción, sean emociones positivas. Si ya me dices que compites, por algo compites, porque te gusta, entonces el ayudarles a sentirse bien dentro de la competencia, eso es Ujú. importante también y toma forma una vez que aplicas todas estas herramientas. Entonces, es todo el tiempo salir de la zona de confort. Eh, bueno, ya hemos de topar un poco también lo de las lesiones, eso también es importantísimo. Cómo salir de las lesiones, cómo entrar en las lesiones, cómo manejarte durante la lesión. Entonces, eso es salir de tu zona de confort, Totalmente. al 100%. Sí, y te digo porque normalmente en lo que yo enseño y en los procesos de sanar es salir de tu zona de confort y sentirte un poco incómodo para que tu sistema nervioso se reprograme y puedas funcionar diferente y ya no tengas ese como parqueadero que tenías de esa caja de Pandora que yo suelo decir que estaba ahí, que te acostumbraste a tener esa cajita y que luego ya no está. Y es ese trauma, esa emoción guardada, eso que te pasó y que ya no está ahí, caminas diferente. Es como cuando te quitan una mochila de peso y te toca reubicar el cuerpo. Y Sí. no nos gusta mucho salir de la zona de confort. O sea, siempre, por eso, humanamente y evolutivamente, regresamos a lo que... Por eso hay tanta gente que vuelve con los ex. O sea, porque literal, volvemos, porque sería de esa categoría, porque nos gusta volver a lo que conocíamos. O sea, preferimos volver a lo familiar, a lo que sabemos, que salir y probar algo nuevo y vencer esas limitaciones. Y yo creo, no sé, pero sería un 80-90% mental. 100%. There you go. 100%, 100%. 100%, porque son mecanismos de defensa también de nuestra Ujú, personalidad, en las que tú estás tratando de llegar a un punto donde estás totalmente cómoda y acostumbrada, porque eso lo hiciste durante tu infancia y tal vez durante toda la adolescencia. Entonces, ujú, esos puntos donde tú te sientes cómoda realizando esa, por ejemplo, tomándole el ejemplo de volver con el ex, ujú, es como tú tal vez operaste durante, o viste o aprendiste a operar durante tus primeros años y después lo tomaste le diste forma en tu adolescencia y por eso es difícil de controlar ya en una vida adulta, joven, adulta, en la que el volver con la ex, sabes que está, o con el ex, sabes que ya no funciona, que está todo mal, ujú. pero ahí mismo vamos e intentamos y nos damos contra el planeta, lo cual yo no creo que viéndole racionalmente cualquier persona sabría y daría la opción de no volver. Por algo no funcionó. Entonces, Claro, pero tenemos que vivir esas cosas hasta que aprendamos, sí, hasta hay que ya casos. se nos quite el velo de los ojos y digamos, ah, yo puedo. Y era por esto y esto y esto, porque para cada persona es diferente la razón por la que uno vuelve a lo conocido, a lo que no era bueno, pero que vuelve a lo conocido. Exactamente. Ahora yo tengo una pregunta, porque yo sigo todo lo que tú haces en redes, literal, sigo todas las stories, me encanta ver los entrenamientos que les haces. Algún rato cuando ya no esté lesionada, sí quisiera probar algunos. Hay uno que tiras una pelota y estás atrás del deportista y el deportista tiene que ir al lado. Ese me parece genial. Sí, Pero dime. quisiera saber qué es lo que les haces escribir en esas hojas, porque he visto que a veces están en un escritorio escribiendo y quiero Sí. saber qué pasa ahí. Básicamente es de evaluar muchas opciones deportivas, o sea, por ejemplo, los pensamientos, los rendimientos, el que ellos Ujú, mismos aprendan a evaluar qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, qué es lo que estuvieron pensando, por qué salieron bien las cosas y por qué salieron mal las cosas. Entonces entras en un punto de estudio de ti ujú. mismo para saber qué es lo que está pasando y ver si es que alrededor de eso también encontramos un patrón de conducta tanto positivo como negativo. ¿Para qué? Para que ellos entiendan y entren en mayor claridad, porque no me sirve y no aplica mi programa como una dictadura,
sino como Ujú, algo de que ellos se entiendan y entiendan cómo funcionan en momentos de estrés y de ansiedad, en momentos de presión, en momentos de justamente salir de la zona de confort. Entonces, eso ayuda a que el pensamiento, como es algo abstracto, lo puedas poner en concreto y tengas una guía de cómo estás haciendo las cosas. Entonces, a mí ujú, no me conviene de que generen una dependencia hacia mí, si va el pancho, va a ir bien, si no va el pancho, no me va a ir bien. ujú, Entonces, lo que yo hago es generarles esa independencia del programa, utilizando todo lo que el programa les deja para que ujú. ellos puedan controlarse solos, de un plano individual. Y eso ayuda a que los tengan las guías y el estudio de ellos mismos, de cómo rinden, de cómo hacen lo cual es bastante positivo porque muchos de ellos en momentos de incertidumbre, de ansiedad, se ponen a repasar cómo eran antes, cómo han cambiado, qué es lo que trabajaban antes, qué es lo que estamos trabajando ahora, y eso te da una mayor, te da un mayor entendimiento de qué es, cómo estás evolucionando, cómo estás haciendo las cosas y qué es lo que necesitas en ciertos momentos. Entonces, Además, mire, te trabaja un montón el tema de autoestima, de motivación, de momentum. O sea, literal, al ver cuánto has trabajado, qué es lo que has logrado, cómo eras antes, cómo eres ahora, o sea, de ley te hace decir, qué bestia. O sea, he trabajado en todo esto y esa introspección y ese hacer ese balance es clave y te ayuda un montón. Y también todo lo que yo tengo este dicho que es como haces una cosa es como haces todo. Entonces, esta es otra cosa y por eso quería grabar este episodio contigo, porque mi intención con este podcast es compartir con la gente la mayor cantidad de cosas que hay disponibles para empezar a sanar, para empezar a cambiar, porque sanar no tiene que verse igual para todo el mundo. Entonces, el deporte es una de esas puertas donde uno puede empezar con una intención que es mejor, moverse un poco mejor, estar más, claro, más ligero, bajar de peso, estar más sano y que como efecto dominó te va cambiando tu mentalidad, te va cambiando un montón de cosas. Y si es que vemos desde una cosa súper básica, que me hubiera encantado que me digan eso cuando tenía 20, que es que todos estamos envejeciendo, literal. Es una ley de la vida y no la rechazo, más bien es una realidad y estoy ok con eso. Pero todo lo que tú y yo nos hagamos hoy va a ser como el building block, van a ser los cimientos del futuro. Entonces, si es que yo, o sea, yo por eso ahora entreno, no entreno porque me quiero ver flaca y quiero tener cuadraditos y quiero esto. Eso podrá ser otras intenciones o otras metas que yo tenga. Pero la más importante es que si es que yo ahora tengo un poco de músculo, eso va a ayudar cuando yo sea más grande, porque cada año, cada 5 años, perdemos densidad ósea, músculo, un montón de cosas físicamente, ya porque estamos creciendo. sí. Entonces, si yo hubiera sabido esto a los 20, te juro que no hubiera dejado de entrenar por tantos años. Claro, y eso les pasa un montón a las chicas de 20, a los chicos de 20, piensan que se van a ver lindos toda su vida. Claro, yo juraba eso. Tenía un cuerpazo a los 20, la rompía, era una cosa que decía, wow, qué bien, y Una nunca me cosa de imaginé que loco. me iba a hacer. Claro, ahora ya estoy a 1 año y medio de cumplir 40, not the same. Y el problema que tengo es también que yo me lesioné el año pasado y fue una ¿Qué te lesión lesionaste? heavy. Me lesioné meniscos y ligamento cruzado. Pero el problema que tengo es que yo me lesioné en mayo, que fue justo el día de mi cumple. Yo había tenido COVID antes y me dio súper fuerte, sin vacuna y demás. Y me lesioné también parte porque seguía con mucha inflamación y las articulaciones estaban afectadas. Yo no sabía que era así. Y tuve que parar de entrenar desde marzo del año pasado. Yo venía entrenando súper bien, estaba en el mejor estado, unas cosas que jamás me imaginé que iba a poder. Estaba haciendo carreras, trail, cosas, o sea, daba clases de ejercicio. O sea, una cosa que te juro que ya era como atleta. Y de repente me da COVID, luego me lesionó, me operan, pero no me operan bien. Y luego en septiembre, se me operaron en junio, en septiembre me tuvieron que volver a operar con injerto porque ya no podían sacarme a mí para cubrir lo del ligamento. Tuvieron que arreglar rótula, el hueso, meniscos, un montón de fibrosis. O sea, literal el doctor me dijo, tuvimos que trabajar, o sea, te Fue un recuperamos la trabajo. rodilla, ajá, completamente. Y me dijo, o sea, de aquí tienes 8 meses de recuperación hasta que el injerto esté bien y sea parte de tu cuerpo. Idealmente, obviamente habrá que ver mi cuerpo cómo responde, todavía no cumplo los 8 meses. Y 1 año para que te dé la alta. O sea, Claro, para sí. que... Y claro,
acostumbrada a que una gripe me duraba un par de días, a que toda la vida, siendo mamá también, uno es como, dale, dale, go, go, go. Y yo medía los tiempos de recuperación, no mi cuerpo. Y ahora es al revés. Para mí ha sido, o sea, me cambió, ha sido un proceso de introspección y de entender y de paciencia que seguro tú entiendes. No sabes, o sea, ahorita inclusive estoy en un medio dark porque claro, ya va un montón de meses, estoy entrenando de vuelta, súper adaptado, pero tengo que recuperar musculatura porque perdí todo. O sea, literal, era un palillo de dientes en mi pierna, no tengo músculo, no puedo subir todavía gradas. Sí. Y de lo que estaba y de lo que siempre fui a estar fuera de servicio ahora es, o sea, no puedo hacer yoga, que es, no puedo sentarme, Ah, cruzar las piernas y meditar, o sea, algo así tan básico no puedo hacer. sí, te entiendo. No, al 100% Entonces, porque yo estoy roto el dedo igual. no, Sí, estoy roto ¿cómo te rompiste? en la bicicleta. Es que aparte de ser psicólogo deportivo, toda la vida hice deporte y hice a buen nivel. Y, o sea, a buen nivel, tipo, dentro de lo que yo era y podía hacerlo en ese momento. Ujú, Y ahora volví a las bicicletas después de 20 años y a hacer bicicleta de enduro y downhill. Y ya. trabajo con deportistas, también con dos chicos cracks dentro del mundo de las bicicletas. Y estoy haciendo entonces tipo días de entrenamiento mental sobre la bicicleta y trabajar ciertas variables. Entonces estábamos entrenando con uno de mis deportistas para una carrera que Ujú, hubo en Imbabura hace un mes, justamente un mes, ujú. y el día de práctica trabajando, o sea, por ejemplo, así funciona la vida, así funcionan las cosas y no hay cómo hacer nada al respecto. El día anterior, el viernes, fui a probar la pista porque ya sabía que tenía que ayudarle a mi deportista el día sábado entendiendo la pista y sobre eso el sábado, el día viernes bajé como, puse un ritmo de carrera, me expuse un poquito y llegué sano y salvo a la casa. El día que tengo que trabajar con mi deportista, bajando Ujú. despacio, analizando la pista, se me mete un palo dentro del dedo y mueve el volante y yo para volver a agarrar estabilidad me partí en la parte de arriba del dedo meñique. Entonces por Oh, acá y le movió y el rato de volver le parte aquí a mi dedo. ah, qué Bueno, el dolor. tema de la lesión es importantísimo dentro de la psicología del deporte. Justamente, ¿por qué? Porque son dosis de humildad, uno, y son partes y son propias del deporte, no le Ujú, podemos decir y no le podemos obviar a una lesión, sino también trabajarlo. ¿Por qué? Porque lo que acabas de describir es importantísimo, que todos los deportistas lo vivimos. Estaba con todo, estaba al 100, me voy a flaquear o me voy a engordar, o me estoy flaqueando o me estoy engordando, estoy perdiendo músculo, estoy aumentando grasa, y no por la forma estética. Obviamente tenemos los deportistas, y lo puedo decir así, dentro de un plano personal también, tenemos cierto orgullo por nuestro cuerpo, porque al hacer todo el tiempo deporte, tu cuerpo está a punto, sea el deporte que hagas. Entonces eso te da un cierto sentido de de orgullo, orgullo, claro. exacto, de Ujú. orgullo personal en el cual te ves bien, te sientes bien, estás todo el tiempo con endorfinas y que te quiten esa parte importante de tu proceso personal, te afecta psicológicamente. Entonces, hay que trabajar bastante sobre la frustración, sobre la angustia, sobre la ansiedad, en saber que si lo lograste, ¿por qué no lo puedes volver a lograr? En saber que esto solo es un punto y algo del deporte que te pone a prueba para ver qué tan bueno eres para volverte a recuperar, eh, porque todas Mm, las viven, es parte del deporte, es lo que también filtra dentro del deporte. Entonces, hay ejemplos como Ronaldo, el brasilero que tuvo ujú, 2 operaciones y siguió jugando fútbol dentro de lo que él pudo al nivel más ujú. alto. Entonces, desde ahí, uno qué hace, trabaja las frustraciones, la angustia, el estar motivado, el de recuperación, el proceso de rehabilitación que hay que ir al pie de la letra. Muchas Sí. veces alteramos o queremos alterar el proceso. Me he pasado, ya estaba loco la semana pasada, ya no podía, aguantaba. Entonces, ¿qué haces también? Empatizas yo al menos hago, me sirve, empatizo muchísimo con mis deportistas. Esto es parte de mi trabajo y lo tomo dentro de todo, lo trato de tomarlo más positivamente para que no afecte y no entrar en un Loop negativo. proceso, exacto, en un proceso negativo, el cual no te va a ayudar. Tus Sí. células se van a estresar, no se, tu cuerpo se va a estresar, no se va a recuperar rápido.
Entonces, todo apunta siempre a que la mente controla todo. Si yo estoy tranquilo, yo efectos positivos, porque sí me voy a recuperar, porque ya voy a estar, porque que bueno, ya es parte de, y me toca Ujú, volver a ponerme a prueba para estar al 100 otra vez en el tiempo que ujú, tenga o que pueda estar y hacer como dicta el manual y hacer caso a las recomendaciones del doctor, del fisioterapeuta, del psicólogo. ¿Para qué? ujú. Para que mi cuerpo esté lo más objetivo y positivo posible dentro de toda la negatividad que tiene la lesión. Entonces, Sí, o sea, yo creo que si es que no tenía todas las mental. herramientas que tengo ahora, te juro que hubiera estado internada hace rato. Literal, no, 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 I'm joking, o sea, te juro, porque para mí yo siempre fui la que cuidaba y yo nunca, o sea, el descanso para mí era una culpa. Como buena madre y mujer, todas tenemos eso de que descansar es como, no. Y el que me cuiden no sucedía tampoco, o sea, no porque no me quieran cuidar, sino porque no, o sea, no lo concebía, o sea, me sentía culpable, había mucha culpa detrás de eso y había un tema muy cultural también detrás de eso, que de repente me lesiono y ahí me parqué. Y ahí me parqué y a mis hijos les tocaba cuidarme, a mi novio y lo hacían de la mejor forma, o sea, nunca jamás sentí que les pese, tuve los mejores enfermeros del planeta, no te imaginas, o sea, pero para mí era ver los platos que no se habían lavado la noche anterior y claro, ese estrés de la vida real, o sea, de la vida de día a día, es decir, no es tu culpa, estás enferma, todo bien, o sea, reprogramar y reescribir tantas cosas y también, sí, que es como tú dices, yo venía entrenando 4 años sin parar, bien, no, no mal, no como loca, pero bien, o sea, con un plan mío, con cada vez con más exigencia. Empecé también a dar clases de yoga, pero de una clase de yoga que era en esteroides, o sea, era con un 220 encima, no sabes, era una cosa increíble y hermosa. Pero claro, estaba en el mejor estado, o sea, 37 años y tenía cuadraditos en el estómago y tenía cuerpazo, el peso ideal, algo que no me imaginé. Yo decía, wow, y de repente me parqueo y mis enfermeros no sabes cómo me dieron de comer y estuve leyendo y viendo un montón de series, todo lo que no había hecho antes. Y claro, subo de peso, me tienen que cuidar, yo no puedo cuidar, me empecé a cuestionar mi valor personal porque dije, bueno, pero es que yo soy la que les cuida, yo soy la que... Y de repente digo, no, pero no, o sea, yo no tengo que ser valiosa porque limpio, porque arreglo, porque les alimento, sino solo porque existo. Pero entender eso suena un poco menos heavy de lo que es. Y luego también ya pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas sin entrenar, sin pararte, que te tengan que acompañar al baño, que no pueda sentarme para ir al baño sola. Y de Claro. noche, que tenga con la medicación que me mandaban también y que yo no quería porque yo voy a aguantar el dolor. La primera operación fue así, en la segunda fue como, bring it, que me caiga la farmacia encima, dame lo que tengas. La segunda operación también fue más heavy, una segunda operación tan seguido y ya tanto, no, o sea, perder sensibilidad en la rodilla, no poder doblar la rodilla, no poder ponerme de rodillas, o sea, un montón de cosas que me han hecho cuestionar y aparte a mí me gusta, o sea, una cosa que sí dije es, ok, no me voy a estresar y no me estaba estresando en el tema del proceso. Pero dije, todo es un proceso y me encantan los procesos porque esto en un año va a ser muy diferente y he aprendido mucho a entender y a aceptarme y a valorarme y estoy todavía trabajando en eso porque yo tuve un desorden alimenticio durante casi toda mi vida. Entonces, desde ese lugar, yo siempre he visto mi cuerpo de una forma diferente. Entonces, ya tenía todo eso detrás. Y ahora verme tan diferente, o sea, es lo más pesada que he estado en la vida, pero es lo más feliz que he estado en la vida. Y, o sea, son tantas cosas que es una introspección súper heavy. Por eso también quería saber, o sea, tu acompañamiento con los deportistas, Sí. ¿para cuando están con una lesión o también estás en el acompañamiento de la lesión y durante todo el proceso? Acompañas, sí, acompañas bastante. Tal vez ya no es la consulta en un entrenamiento mental, sino en un proceso de acompañamiento. Ya no tiene que ser tal vez semanal, sino por ahí casi cada 15 Ujú, o mensual como monitoreo para justamente cuidar estos procesos mentales durante la lesión. Y como tú dices, hice lo que no había hecho antes. Yo lo que sí recomiendo a mis deportistas es que cuando están lesionados, hagan lo que no han hecho antes, coman lo que no han comido antes, que es un proceso y que sí se van a ver, ya los preparo justamente ujú. como tú decías, es lo que más
pongámosle más gorda, más diferente, pesada, no, más pongámosle grande, diferente, más lo que sea, no pongámosle importa ahora diferente, ya. me he visto en los últimos 4 años. Y es así, y es No, y en justamente, toda la vida, o sea, he sido madre 3 veces, he estado embarazada 3 veces y te juro que creo que, o sea, salvando diferencias, es el peso con el que más he estado después de haber dado a luz. O sea, comparando con... Y... claro, sí, sí, te entiendo. Y igual, o sea, yo no he dejado de hacer deporte más de una semana en los últimos 5 años. No he bajado mi Ujú. peso en los últimos 5 años y ahora con la bicicleta te sientes completamente invencible. Entonces, este tipo de cosas creo que son dosis de humildad también de la vida y del ambiente para ver de qué estás hecho, para saber si vas a tener el carácter suficiente para salir adelante y de nuevo humildemente humildemente en el sentido de saber que no vas a estar a tu 100% o pensar que vas a rendir de la misma forma siempre, sino este tipo de cosas pueden pasar con culpa o sin culpa del deportista. Sí. Por ejemplo, tuve una que hace 15 días, hace unas 3 semanas, un mes casi, tuvo un accidente bastante importante dentro en un concurso en Arrayanes y por suerte no nada grave, pero claro, fueron 15 días afuera del deporte en las que tienes que saber y respetar este tipo de procesos Ujú. deportivos porque son parte. Entonces, como digo Sí. siempre, es una dosis de humildad y es una prueba de carácter para saber de lo que estamos hechos, sea el tiempo que sea un mes o sean 8, sea un Ajá. par de años y tratar de volver al deporte lo más humilde y ver siempre de que si lo lograste, lo puedes volver a lograr. Sí, yo estoy bastante tranquila de ver a largo plazo. O sea, me gusta un buen proceso. Ahora he visto, me acuerdo, y de hecho estaba sentada la otra vez pensando en todo el proceso que he tenido con esta lesión y cómo hace 4 años, 4 o 5 años que empecé a entrenar, no me veía hasta el año pasado. Y que luego el año pasado, de repente un día, como siempre estaba go, 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 go y no paraba, por algo, realmente me paré y vi mi cuerpo y dije, oh, holy shit, he cambiado un montón. Y claro, ahora digo, ok, me gusta un buen proceso, voy a ver cómo quedo en 1, en 2, en 3, en 5 años. Y no tengo apuro, porque eso también fue una de las lecciones de esta lesión. O sea, el que tal vez yo venía ya con algunos avisos de para y al momento, pero no lo hacía. Y este fue el obligatorio, así de que, no aprendiste, toma. Y el otro tema también, o sea, yo profe de yoga, ejercía y siempre fui súper elástica y podía tocarme el dedo del pie sin ningún problema y la cabeza a las rodillas sin ningún problema y todo. Y ahora, con esta lesión, no puedo ni siquiera estirar las piernas. Entonces, esa es la mayoría de gente que va a tomar una clase de yoga. Entonces, ahora yo conecto y siempre fui muy empática, pero desde un lugar muy privilegiado. Entonces, sí, hagan lo que puedan, no se preocupen, no importa si no se tocan el dedo. Y nunca obligué a nada, ni muy show off, como a veces suele pasar en algunas clases, pero ahora lo entiendo desde otro lugar totalmente. Entonces, sí es una dosis de humildad y de decir, oh, shit, esto es lo que se siente. Ujú. Ahora sí voy a dar clases, porque así puedo ayudar más y en un tiempo más ya espero poder dar clases. Creo que es mi propia mente que me limita ahora, podría ya estar dando algo de No, y si clases. pudiste y si haces, lo vas a volver a hacer. O sea, simplemente es ese proceso que te está poniendo el deporte y la vida para que puedas salir más fuerte. Y después de esto, siempre uno le tiene que ver a las lesiones como te digo, como una prueba de carácter para salir más fuerte y entrar más motivado al deporte, entrar sabiendo por qué cometió diferentes errores. No Sí, es algo negativo, si es que uno es hace un el momento, proceso de, es un de momento de observar. introspección, como tú lo dijiste, es como Sí, evaluar también qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que está saliendo mal, aprovechar a otras cosas, porque cuando estás tan metido en el deporte no tienes tiempo de muchas cosas que también son importantes para la vida. sí, sí. No, y he estado a punto de llamar a todos mis tíos y primos que, como buena Marcetti, todos juegan fútbol y Sí, todos se han roto el cruzado, todo. entonces, o dos, creo. Sí. Entonces sí pensaba ya escribir, ¿cuánto tiempo te demoró estar bien? Y sí volviste a estar completamente bien, tío. Claro, claro. Porque ahora después de algunos meses ya dije, creo que no voy a quedar bien. Sí, estaba la semana pasada y esta semana he pasado en una mentalidad de, tal vez no quede 100%, pero bueno. Es normal, no tienes que darle chance, tienes que decir, bueno, con todo, para adelante. Sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder, porque la cabeza, como ya hemos hablado, es bastante Es importante en verdad. cómo es el efecto dentro del cuerpo. Entonces, si
sientes que vas a poder, piensas que vas a poder, trabajas de hormiga, haces un trabajito de hormiga para Ujú, adelante, ujú. lo vas a lograr. Entonces, es Sí, cuestión de tiempo, nada más. Es no alterar el tiempo, no alterar los procesos. sí, No paciencia. alterar el tiempo, nadie puede, pero no tratar de alterar el tiempo. Es que uno trata de controlarlo. O sea, uno trata de que se genere músculo más rápido. Es como, Claro. no, todo toma su tiempo. O sea, no importa cuán rápido quiera hacer las cosas, va a tomar tiempo. Sí, Bueno, justamente. qué hermosa charla. Muchísimas gracias. Ahora quisiera que compartas dónde te pueden encontrar, cómo pueden trabajar contigo si es que alguien está interesado. Comparte todo Sí, lo que muchas puedas de gracias. tu trabajo porque me Nada, encanta. tengo mi consultorio en el Hospital Metropolitano, en la clínica del doctor Esteban Santos, que se llama Clínica del Deporte, en el edificio Meritrópoli. Tengo mi consultorio ahí, como habíamos hablado, pero me muevo por todos lados. Ujú. Mediante la clínica o a mi número celular 0980-524-529 o mi página deportiva profesional, que es Psicodeportiva S. Voy Básicamente a esa. poner todo eso en la Chévere, descripción de este episodio. chévere. Y realmente nada, mandarle un abrazo a toda la gente de mi clínica, que son un apoyo impresionante, tanto en mis lesiones y en mis locuras de hacer estos deportes extremos, como cuidarles a mis deportistas justamente cuando están lesionados. Santos es un crack y le tengo muchísimo cariño y mucho respeto profesional. Básicamente eso, y que espero que te mejores, y queda también la clínica a Gracias, las primo. órdenes para que puedas venir y te puedan dar Sí. un criterio también diferente al que estás utilizando. Pero no, gracias por el espacio, súper chévere, me alegro que tú también practiques un poco de lo que es estar presente, estar conectados, del deporte, yoga. Todo esto ayuda a las personas a que tengan más herramientas. Todas las áreas de salud son importantes, sea mindfulness, sea coaching deportivo, sea psicólogo deportivo. Lo que sí hay que tenerlo claro es cada gallo a su gallinero. Gracias. Y la parte mental y la parte clínica también es importante. Entonces, nada, gracias por el espacio, me alegro de haber compartido una hora de conocimientos y cosas contigo, y cuando necesites otra aquí a las órdenes. De ley, gracias, primo. Qué Que pases hermoso. bien.